Muy bien, hermanos. Entonces, estamos en lo que va a ser la segunda parte de esta sesión 3. El tema es la confesión como ese segundo elemento del tiempo de oración que tiene una persona. Solo para recordar, habíamos dicho algunas cosas claves durante la sesión pasada. Hablábamos de precisamente esa actitud de corazón que debe ser un corazón quebrantado, un corazón contrito. Recordamos qué significa esa palabra contrito, ya nos ha quedado clara. ¿Quién quiere recordarnos qué significa contrito, tener un corazón contrito? Dolido por haber ofendido a Dios, dolido por el pecado. ¿Okay? ¿Cuál era la palabra? A ver si la recuerda. Una palabra que dijimos es una palabra teológica, no la usamos mucho en el vocabulario cotidiano, de hecho no la usamos en nuestro vocabulario cotidiano, pero es esa. ¿Cuál es, mi hermana? Atrición. Recuerda que es atrición, que no sea la hermana, porque ella dijo que es atrición, porque ella sabe a qué me refiero. Alguien que recuerde que es atrición. Es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento falso, pero la gente siente que está arrepentida, ¿no? A eso, bueno, a eso. Pero ¿por qué es falso entonces? Si yo lo estoy sintiendo. ¿Por qué es falso? Si hasta lloré. Si yo lloraba y digo, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero era falso, porque ¿qué cosa? ¿Cuál es el elemento de la atrición que distingue una atrición de un verdadero arrepentimiento? Se arrepiente emocionalmente, pero no lo está haciendo de corazón. Y ya se me fue la idea. Ok, es un arrepentimiento emocional, sí es cierto, pero hay un elemento clave que hace que esa persona sienta la emoción, siente la tristeza. ¿Tiene miedo a qué? A las consecuencias. No le duele haber ofendido a Dios a una persona que tiene atrición. No le duele haber ofendido a Dios. Lo que tiene es miedo de las consecuencias. Entonces, claro que eso es algo que hace que esa persona pare con su pecado. Claro, porque, y como decíamos, hemos dicho antes, un dicho que se dice en mi país es que el miedo no anda en burro. Es decir, cuando uno tiene miedo, se aleja de eso que le asusta. Pero eso no es un arrepentimiento bíblico, no es un arrepentimiento como el Señor nos manda que nos arrepintamos. La clave fundamental, la esencia de un verdadero arrepentimiento está no solo en tener miedo por las consecuencias que el pecado pueda ocasionar, sino un dolor, contrición, corazón contrito, un dolor porque yo he ofendido a Dios. Y yo conociendo quién es Dios, y yo sabiendo quién soy yo, me duele haber ofendido a Dios. Esa es la clave de un verdadero arrepentimiento. Eso hablábamos la semana pasada, hermanos, con respecto a la diferencia entre un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento que es falso, no es verdadero. Entonces empezamos a ir ahí por el bosquejo de la lección. Hablábamos de varias cosas, que era importante la confesión. Ya tocamos el tema del arrepentimiento verdadero y falso. Vimos también que Dios es bueno en extender misericordia. Recordemos, la palabra misericordia es que el Señor no nos da el castigo que merecemos. Sin embargo, Dios sigue siendo justo. No es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque es Jesús quien ha pagado por nuestros pecados. Entonces, Dios nos extiende esa misericordia, que nosotros debemos suplicar por esa misericordia, que la palabra hebrea, vimos allá en el bosquejo, está en la página 12, el inciso D, el punto es el 3, y dice, David suplica, habíamos visto el Salmo 51, donde David suplica a Dios que lo trate según el esed de Dios. Lo que quiere decir es que David entendía, y nosotros debemos entender también, que ante nuestro pecado, Dios haría bien en hacer justicia contra nosotros. Sin embargo, David lo que clama, lo que él quiere para él es el esed, la misericordia. Él entiende que él no merece eso. No se pone en una postura de debes tratarme con misericordia, Señor. No, sino que clama por esa misericordia. Sabe que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y él clama por esa misericordia. Y después hablábamos precisamente del perdón de Dios, hablamos un poquito del perdón de Dios, y hablábamos de que
la hermosura del carácter de Dios es que Él quita nuestras transgresiones y no las recuerda más. No las recuerda más, hermanos. En la página 13, el punto 3 dice, una vez que el pecado es perdonado por Dios, es removido del registro y borrado, y Él nos hace limpios a sus ojos. Esa es la gran esperanza, hermanos. Si no tuviéramos la obra de Cristo Jesús, si no tuviéramos salvación, si Dios nos dejara a que nosotros viviéramos como se nos dé la gana vivir, y después nos llama a hacer cuentas, y no tenemos la obra de Cristo Jesús, y no tenemos la cruz, y Jesús nunca encarnó, nunca vino a morir por nuestros pecados. Hermanos, estamos todos condenados, justamente. Dios haría justicia y estaríamos todos condenados. Pero la hermosura del Evangelio, esas buenas noticias, es que Jesús pagando el precio, ahora todos los que venimos a creer en Él, estamos en paz para con Dios. Y el día de mañana que Dios nos llame a su presencia, se acabó nuestro tiempo en esta tierra, morimos, vamos felices a encontrarnos con Dios, porque no hay nada que le debamos, absolutamente nada que le debamos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le debía, Cristo lo pagó en la cruz por mí. Entonces, hermanos, eso es hermoso. Él no recuerda más nuestros pecados. Eso es igual, cuando pensamos en ello, hermanos, wow. Cuando uno recuerda sus propios pecados y le causan vergüenza a uno, dice uno, ¿qué voy a hacer el día que yo esté delante de mi Señor, que todo lo sabe, que todo lo ha visto? No tengo manera de esconder delante de Él nada. Dice Hebreos capítulo 4 que todas las cosas son desnudas delante de Él, las ve claramente. Y mis pecados, y la Biblia nos enseña que Él no los recuerda más. Habiendo visto todo lo que somos, aún aquello, hermanos, que nos avergonzaría que cualquier otra persona viera o supiese de nosotros, Dios la sabe. Y sin embargo, Él voluntariamente, por el sacrificio de Cristo en la cruz, no los recuerda más. Aquí no pasó nada. La justicia de Cristo nos reviste. Estamos revestidos de su justicia. Cuando Dios nos ve, no nos ve en nuestras iniquidades, sino que nos ve en la justicia de Cristo. Nos ve como ve a Cristo. Imagínense eso. Delante de Dios vamos a estar parados un día y Él nos va a abrazar con todo su amor porque está viendo a su Hijo Jesucristo en nosotros. De nuevo, de ahí la importancia de estar en Cristo. Si uno no está en Cristo, nada de esto va a tener ninguna persona. Entonces, así es como llegamos, hermanos, a el inciso F, nuestra culpa ante Dios. Seguimos hablando, recuerda el tema la confesión, y ahí tenemos el bosquejo. El punto número 1 dice de ese inciso F, David dijo que era contra Dios y solo contra él que había pecado, pero en realidad los pecados fueron contra más personas que solo contra Dios. El punto 2, en última instancia el pecado es una ofensa contra Dios, porque cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos transgrediendo contra Él, porque Él es quien da la ley. Y punto número 3, David no está tratando de minimizar su culpa ante los hombres, sino que está tratando de maximizar y enfrentarse a la totalidad de su culpa ante Dios. Esto es porque habíamos leído, hermanos, como dije al principio, Salmos capítulo 51, en donde David dice esto: contra ti he pecado, Dios. Entonces uno pudiera preguntarse, ¿pero el pecado no fue cometido contra otra persona? ¿No fue contra Urías? ¿No fue contra Betsabé? ¿No fue contra cuando pecamos? ¿No pecamos contra otras personas y dañamos a otras personas? ¿Por qué David está diciendo realmente contra quien pequé es contra Dios? Realmente el que ha recibido la ofensa de mi pecado es Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, como estamos viendo aquí, hermanos, eso no significa que no haya una responsabilidad por parte de David de lo que hizo a otras personas. Y del mismo modo, nosotros no podemos excusarnos de decir, si yo peco contra el hermano Ever no me vaya a decir nada, que contra Dios he pecado, no contra usted. No es eso lo que está tratando de decir David. No se está tratando de justificar o excusar de decir, bueno, realmente no pequé contra otro ser humano, pequé contra Dios. Lo que está diciendo David es que no solo dañé a la persona contra la cual cometí ese pecado,
Pero como Dios ha dado la ley y en esa ley implica que yo no debo pecar contra otros, también estoy violando la ley más alta que existe, que es la ley de Dios. ¿Okay? Entonces, no es una justificación. Del mismo modo, por poner un ejemplo, del mismo modo que cuando alguien dice, no me juzgue, que usted no me puede juzgar, solo Dios me puede juzgar. Y yo digo, ¿y tú crees que eso te ayuda? Eso te condena aún más. Ojalá fuera yo quien te juzgara. Porque ¿cómo es la justicia de un hombre? Imperfecta, ¿no? Ojalá fuera yo quien te juzgara, hermano. Pero no soy yo quien te va a juzgar. Es Dios. Es Dios. Entonces eso, en vez de ayudarme, debería ponerme a temblar si yo no soy cristiano, ¿no? Si una persona entendiera lo que está diciendo cuando dice eso, no lo diría jamás. Diría, ojalá me juzguen todos los hombres, pero que no me juzgue Dios. Y sin embargo, como no hay un entendimiento, y por lo general ni siquiera es cristiana la persona cuando dice eso, busca justificarse temporalmente de decir, no me juzguen ustedes. Ya luego yo me las arreglo con Dios. Como que Dios va a ser un igual a él, que va a poder sentarse a platicar y convencerlo de que lo que hizo, lo hizo de una manera o de otra, que a fin de cuentas estaba bien. No. Entonces, hermanos, es lo que está haciendo David. David entiende y asume su total responsabilidad de su pecado, al grado que dice, estoy en un grave problema. No solo lastimé, no solo dañé y pequé contra seres humanos, sino que al hacer eso he ofendido a Dios. Por lo tanto, clama por misericordia. Hermanos, y esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando estamos en ese tiempo de oración y estamos confesando nuestros pecados. Señor, con mi pecado no solo daño a otros a mi alrededor, sino que te ofendo a ti directamente. Y es ahí en donde debemos cultivar, hermanos. No, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto, hermanos, si no lo cultivamos, si no intencionalmente hacemos algo para que ocurra en nosotros, no va a ocurrir. ¿Qué cosa es? Ese corazón contrito. De estar en la confesión de nuestro tiempo de oración y realmente decir, Señor, perdóname porque te he ofendido. Y he dañado a otros con mi pecado. Todo pecado, hermanos míos, en nosotros daña a nuestro alrededor, nos daña a nosotros y ofende a Dios. No hay un pecado que uno pueda cometer y que con ese pecado no pase nunca nada. No, ese pecado va a tener efectos. Muchas veces son efectos que quizás son sutiles, no se ven propiamente de manera directa, pero tiene efectos. La vida espiritual de una persona es dañada, puede una persona enfriarse, puede sentir que no tiene esa comunión con Dios como debiera tenerla a causa de su pecado, por eso es necesario confesarlo, y daña a otros también. Por supuesto, como estamos viendo aquí, la última culpa nuestra delante de Dios es que le hemos ofendido a Él. Por eso debemos arrepentirnos. Entonces, de ahí nos pasa o pasamos en el bosquejo al verdadero espíritu del arrepentimiento. Si entendemos esto, si entendemos que hemos ofendido a Dios, entonces podemos hablar de un verdadero arrepentimiento cuando pensamos en el Dios al que hemos ofendido. Dice, hasta que no llegues al lugar donde realmente creas que Dios sería perfectamente justo al ejecutar el castigo completo sobre ti, realmente no te has arrepentido. Hermanos, eso es tremendo. Lo voy a volver a leer. Dice, hasta que no llegues al lugar, o si lo quiere decir usted así, hasta que no llegues al punto de entender esto, que Dios sería perfectamente justo al ejecutar el castigo completo sobre ti. Realmente no te has arrepentido. Si todavía hay algunas cosas en nuestro corazón que nos dicen, sí, pero nada. Sí, pero hay personas peor que yo. Sí, pero hay gente que ha hecho cosas más malas que yo. Sí, pero yo no soy el único. Sí, pero es que yo estaba en una situación en la que tienen que entenderme. Si nosotros tenemos un pero ante nuestro pecado que dice, Dios no me puede hacer eso, Él tiene que entenderme. Dice, Señor, no. Hasta que no entiendas, hasta que no creas con todo tu corazón y estés convencido de esto, Dios sería justo al ejecutar toda su ira sobre ti a causa del pecado. Hasta que no pase eso, no estás arrepentido. Vamos a poner un escenario, hermanos,
hipotético. ¿Okay? Vamos a suponer que una familia, ¿okay? Es muy pobre, no tiene nada que comer. Y el padre que trata de proveer a su familia no tiene trabajo. ¿Okay? Entonces ha estado por días buscando trabajo, una forma de sustento, y no la encuentra. Y tiene niños, y los niños están hambrientos. Y como no encuentra nada, dice, pues me toca robar. Y se roba algo de algún lugar y llega con la comida, y llega con el sustento, pero es robado. ¿Okay? Y él dice, Señor, perdóname. La verdad yo sé que está mal robar, pero pues, ¿y cómo? Si los niños tenían que comer. Si esa persona, si ese hombre piensa, Dios me tiene que entender. Dios me tiene que entender. Sé que robar está mal, pero en mis circunstancias, en mi situación, creo que Dios haría una excepción. ¿Por qué? Porque no estoy robando por gusto, no estoy robando por mis propios deleites, era para poner pan en la boca de mis hijos. Y eso Dios lo tiene que entender. Hermano, no estamos entendiendo la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. No es así para con Dios. De hecho, mire lo que dice. Acompáñenme un rato a Hebreos, capítulo 12. Y mire cómo debe ser la lucha contra el pecado. Hebreos capítulo 12. Dice, por tanto, ¿ya lo tienen ahí? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces ahí Dios nos pide a través de Hebreos que nos despojemos. No voy a hablar ni explicarla. Hay una distinción, pero no es el momento de hacer esa distinción. Hay una cosa que es el peso y otra cosa es pecado. Son dos cosas diferentes. Vamos a centrarnos en el pecado. Dice el Señor que nos debemos despojar del pecado. Despójese del pecado que nos asedia, es decir, que nos persigue, que nos busca, que quiere que cometamos ese pecado. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos está diciendo el Señor, no peque, tenga fe, no peque y tenga fe. Y dice además, el autor y consumador de la fe, dice, el cual, hablando de Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Okay? Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice aquí el autor de Hebreos en el versículo 4, ¿por qué nos está diciendo esto? ¿No? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en la lucha contra el pecado es preferible morir que pecar contra el Dios que es santo. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Y saben por qué ustedes están así como están? Porque ustedes no han aprendido a luchar contra el pecado. Y no saben lo que es luchar hasta el punto de que si hay que derramar la sangre, que se derrame sangre, antes que ofender a mi Dios santo. Hermanos, es tremendo esto. ¿Por qué? Porque humanamente pensamos, Dios tiene que entender. En esta situación Dios me tiene que entender. No. El punto, renuevo, ese escenario que les platiqué es hipotético, es decir, es imaginario, no está pasando. ¿Okay? Pero si pasara, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona tomando en cuenta este mismo pasaje? Tenga fe. Póngase en sus rodillas y órele a Dios. Clámele al Señor. Si usted es cristiano, si usted no es cristiano, olvídelo. O sea, ¿cómo va a poner su fe en Jesús para su provisión, para cualquier cosa que necesite, si usted no cree en Dios, ¿no? O no cree en Jesús, o no se ha arrepentido de sus pecados? Pero como cristiano, obviamente somos tentados todo el tiempo. Y hermanos, y muchas veces fracasamos y caemos. Por eso es que estamos hablando de la confesión.
Porque a lo mejor ese hombre después dice, el nombre del escenario que les comenté, después dice, Señor, he pecado contra ti. Y hay arrepentimiento verdadero, y hay un perdón verdadero para el que se arrepiente. Pero eso no quita, hermanos, el hecho de que Dios sería justo si ejecutara su justicia sobre ese hombre. ¿Por qué? Porque violó la ley de Dios y ofendió a Dios. Nada hay más importante que Dios, hermanos. Y nada hay más importante que su santidad. Esto contrasta mucho con el Dios que nos han pintado en este siglo XX, en donde es un osito de peluche que pues no se entiende. No, sí, claro, te entiendo, claro. No, sí, tenías que robar, esa era la solución. Claro que sí, claro, entiendo. No, Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Nos dice, sé que ustedes, Él recuerda, me encanta la escritura cuando dice que Él recuerda que somos hombres, en el sentido de que somos humanos. Él sabe nuestra debilidad, conoce que no tenemos fuerza. Y por eso es que, por la obra de su Hijo Jesucristo, con un verdadero arrepentimiento, dice, Señor, te perdono. Pero tienes que llegar al punto, como nos está diciendo el estudio, de entender que nada te justifica delante de mí. Absolutamente nada. Y que si hago justicia, esto es porque soy un Dios justo. Entonces solo hay dos cosas que puede hacer Dios con un hombre pecador, con un ser humano pecador, hombre o mujer. Solo hay dos cosas que puede hacer. Decir, voy a ejercer justicia y Él es santo por hacerlo. O voy a extender misericordia y Él sigue siendo santo por hacerlo. Entonces, ¿cuál de las dos queremos? Dice el Señor, arrepiéntete, ten un corazón contrito, ven a la confesión y te extiendo misericordia. Y hermanos, de nuevo creo que mencionábamos un poco esto la semana pasada. ¿Quién no correría a la confesión? ¿Quién no quisiera correr a los pies de Cristo a confesar los pecados? Para decir, Señor, tu palabra dice. Señor, tú has hablado, Señor, y en tu amor y misericordia, Señor, nos has prometido tratarnos no de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que cuando venimos a confesar nuestro pecado, entendiendo que nada me justifica delante de ti, Señor, tú nos das ese sed, tú nos das esa misericordia. Entonces, hermanos, ahí está, el castigo completo merecemos a causa de nuestros pecados. Y ese es el elemento clave que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra confesión. No podemos ir a confesar nuestro pecado y pensar, sí, pequé, sí es cierto, pero es que no conoce a mi esposo. Sí, es cierto, pequé, pero es que usted no sabe cómo son mis hijos. Sí, es cierto, pequé, pero no conoce a mi esposa. Sí, es cierto, pequé, pero si viera el jefe que tengo. Nada, hermanos míos, justifica que hayamos pecado contra Dios. Cuando vamos a Él, le decimos, Señor, entiendo que a pesar de toda circunstancia a mi alrededor, nunca debí ofenderte. Nunca debí ofenderte. Dice, mientras, el punto número 2 del inciso G dice, mientras pienses que mereces el perdón o que mereces misericordia, realmente no te has arrepentido. Y de nuevo, esos son los ejemplos que pongo. Mientras pensemos, sí, pero... O pensamos, es más fácil que Dios me extienda perdón y misericordia a mí, que mi pecado es pequeño, que a aquel hermano que su pecado es grande. No, hermanos. El pecado más pequeño es igual de condenatorio. Los pecados no tienen las mismas consecuencias aquí. ¿Okay? No es lo mismo decir una mentira que matar a alguien, eso es obvio, ¿no? Pero delante de Dios, ambos pecados son igualmente condenatorios. Y el hecho de que yo no haya matado a nadie no quiere decir que es más fácil que Dios me perdone a mí que perdone a un asesino. Porque por esa mentira pequeña o por un asesinato, Cristo tuvo que dar su vida. Por la mentira más pequeña, el precio que hay que pagar es la vida del Hijo. Entonces no hay diferencia en ese sentido. 3, dice, la persona verdaderamente penitente significa arrepentida, pierde todos los derechos y reconoce que Dios tiene todo el derecho de destruirlo según la plena medida de la ley. Hermanos, eso es lo que somos como cristianos. A mí me causa, hermanos, no sé qué decirles cuando escucho que un cristiano está peleando derechos. ¿Derecho de qué? Cuando viniste a Cristo los perdiste todos. Todos los perdiste. Y lo único, hermanos, que recibimos de Dios es misericordia. No son derechos. Si nosotros estamos donde estamos, si nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos, como dice Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios.
No es porque yo merezca nada, no es que mis derechos, no es que aquí, que es que allá. Y hermanas, cuidado, hablo en general, pero específicamente hay un área que el mundo hoy está tratando tan fuertemente para que vayan a pecar, que son contra las hermanas, contra las mujeres. ¿De qué? ¿De qué? Peleen sus derechos. ¿Cómo? Como cristiano, yo renuncié a todos mis derechos el día que vino a Cristo. Lo único que tengo delante de Dios es misericordia. Él es el rey, yo soy el siervo, y gracias a Dios porque tengo un rey que es bueno. Tengo un rey que es bueno. Yo no necesito derechos porque tengo misericordia de Dios. Derechos probablemente serán necesarios para aquellos que no tienen la misericordia de Dios. Quizás es lo único a lo que se pueden aferrar. Pero uno que tiene misericordia, ¿por qué pelearía derechos? Porque si por derechos vamos, y vamos a hablar mucho ahorita, hermanos, o vamos a entrar en algunos temas que requieren entender la legalidad con que Dios obra. Él es justo, hay una justicia, es una justicia legal, hay leyes, las leyes de Dios. Entonces nos dice, nos vamos por tus derechos, ok, veamos cuántas leyes has roto. Entonces dice, no, Señor, misericordia, no me trates de acuerdo a la justicia legal, que es la justicia más alta que existe, que es tu justicia. Trátame de acuerdo, Señor, a tu misericordia. Dígame, hermana. Amén, estamos destituidos. Entonces, si quieres hablar de derechos, si estás destituido, gracias, hermana. Buen versículo, Romanos 3, 23. ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿De qué derechos hablas si tú estás destituido? ¿Ah? Ok, dice, pedir y suplicar a Dios para no ser destruido, pero incluso si Él decide hacerlo, admitir que no hay motivos para quejarse. ¡Wow! Levanten la mano los quejumbrosos. Levanto la mía porque, hermanos, siempre encontramos algo para qué quejarnos de pronto, ¿no es cierto? Siempre hay algo y nos quejamos. ¿Ah? Hermanos, yo sé que esto no suena bien y la verdad es que no comete el error que yo he cometido algunas veces, muchas quizá, de decirle a una persona que se está quejando y está molesta, ¿dónde debería estar si Dios hiciera justicia? No es el momento. Explíquele después. Le va a ir mal. ¿Ah? Ore por la persona y después coméntele, recuerda que no tenemos una razón delante de Dios para emitir ni una sola queja, ni una sola. Porque Dios en cualquier momento, si Él quisiera, te dijera, tanto te quejas, ¿qué te parece si te doy lo que te mereces? Entonces uno dice, mejor me callo. Mejor me callo. Nos quejamos de muchas cosas, hermanos, y la verdad es que solo por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Entonces, ¿dónde está la queja? ¿De qué te quejas? Es que no tengo el coche que yo quiero. Tú no deberías tener ni vida. Y estás hablando de que no tienes un coche que quieres. O de cualquier cosa. Nos pongo un ejemplo como ese, pero puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces no tenemos una razón real para quejarnos. Obviamente nuestra carne, como humanos que somos, vamos a encontrar cosas por las cuales quejarnos y vamos a sentirnos con justicia de expresar nuestra queja. Hermanos, eso es natural, porque somos pecadores. Pero debemos recordar y decir, un momento, vamos a ver la perspectiva divina. ¿Dónde debería yo estar en este instante en mi vida si Dios no me hubiera salvado y ejerciera justicia sobre mí? Y entonces dice, ¿dónde estoy? Oh Señor, gloria a Dios por tu misericordia. Porque yo debiera estar en el infierno. Hermano, si uno pues tiene a alguien que no conoce de Dios y le dice, traiga los pecados que Dios por misericordia lo perdona, ¿estaría mal entonces? Si uno no le presenta el Evangelio, sí, porque lo estaría engañando. Lo estaría engañando. La única manera de recibir el perdón de los pecados delante de Dios es a través del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces, pedirle a una persona inconversa que confiese sus pecados a Dios para que se los perdone es la mitad de la verdad. La otra mitad es, pero solo puede ser por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Es la única manera, porque si no, no son perdonados entonces. Entonces, si solo decimos la mitad de la verdad y esa persona hace solo esa mitad, pero no pone fe en Jesucristo, puede ser que esa persona piense que sus pecados han sido perdonados y no lo están.
porque son perdonados solo si uno está en Cristo. Okay, solo si uno está en Cristo. Hablando de una persona inconversa, obviamente cuando hablamos de la oración y de la confesión durante el tiempo de oración, se está hablando de cristianos. Se está hablando de cristianos porque si no, como dije, no hay ningún tipo de relación con Dios, sino es a través de Jesucristo. Es que, hermanos, la puerta es estrecha, muy estrecha. Y esa puerta es Cristo. Y siempre me gusta verlo de esta manera, desde que alguna vez lo leí, me parece que, si no me equivoco, fue en algún sermón de Charles Spurgeon, y lo he dicho algunas veces, la puerta es al mismo tiempo estrecha, al mismo tiempo ancha. Tan ancha que cualquier pecador, por grande que sea, cabe ahí si hay arrepentimiento. Pero tan estrecha que sin arrepentimiento nadie entra. Entonces, esa es la puerta, hermano, Cristo. Sin Él estamos destituidos, como nos recordaba la hermana hace rato. No hay manera, no hay otra manera de entrar, no hay una llave maestra para entrar perdonado de nuestros pecados y estar en paz para con Dios. Es por Cristo que es la puerta. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas, hermano. Inciso H. Bueno, perdón, déjeme terminar más esa parte. Dice que no hay motivos para quejarse. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermano, dice, ese es el verdadero espíritu de la contrición. Es el verdadero espíritu de tener dolor por haber ofendido a Dios. Entender que, hermanos, no tengo ningún motivo para quejarme contra Dios. Y de ahí pasamos, no solo ahora, hermanos, a hablar de ese arrepentimiento, pero el estudio nos lleva a tratar de entender un poco más profundamente cuál es nuestra condición y por qué es tan importante la confesión. Dice, nacer en pecado no justifica las circunstancias ni disminuye el grado de culpa. Aquí se refiere a que en el Salmo 51 leímos, si usted no lo recuerda, está ahí en el Salmo 51, que dice David, en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que David está diciendo que su mamá estaba en pecado cuando lo concibió. No, lo que quiere decir David ahí es que desde el vientre de su madre, él fue constituido pecador. Él estaba destituido de la gloria de Dios desde el vientre de su madre, como todo ser humano. Porque a partir de Adán, todas las personas están destituidas de la gloria de Dios y tienen que venir a Cristo para poder tener acceso de nuevo a Dios. Entonces es lo que está diciendo David. Él entiende que desde que él era un feto en el vientre de su mamá, ese feto es un ser humano y ese ser humano es pecador. De nuevo, muchas veces esto va en contra de lo que creemos. Dice, pues no, que los bebés eran inocentes. Pues si usted lee toda la Biblia, no hay ningún versículo, ninguna idea, nada que afirme eso. Por el contrario, nos dice que a partir de que el pecado entró al mundo, todo se contaminó de pecado. ¿Okay? Todo se contamina de pecado. Y vemos esos efectos en toda la creación. En toda la creación vemos esos efectos. ¿Cuál es la primera cosa, hermanos, que nos dice la Escritura que el pecado hace? Causa muerte. ¿Okay? Es la primera cosa que el pecado hace. Porque es lo que dijo el Señor que pasaría. Cuando estaban Adán y Eva en el huerto de Edén, es exactamente lo que les dijo el Señor que pasaría. Si ustedes comen del árbol, del fruto del árbol que les dije no comiesen, morirán. Y comieron. Y entonces entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? A veces en la escuela, o se nos dijo, o escuchamos por ahí, que hay ¿cómo decirlo? Un ciclo de la vida, ¿no? Y ese ciclo de la vida, así como me lo explicaron a mí, y yo me lo creí, porque cuando uno va a la escuela le dicen toda clase de mentiras, hermanos, y yo me creí que el ciclo de la vida era este: naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Ve cómo estamos todos adoctrinadísimos con eso? Ciencias. Ciclo de la vida. ¿Ah? Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿No? Y además dibujito ahí. Ajá. A todos nos enseñaron exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa enseñanza, esa idea viene exactamente de la misma mente. Y dice Dios, eso no es así. Eso no es así. ¿Ah? ¿Cómo es? Dios hizo las cosas y en las cosas que Dios hizo, la muerte no existía. No existía. La muerte no es natural, hermanos. La muerte es
la consecuencia de que algo antinatural en la creación de Dios entró y la arruinó. Entonces no es parte de lo natural. Nacemos así, nos acostumbramos así, y una mente inconversa dice, oh, mira qué es lo que sucede. Una persona nace, va creciendo, se hace viejita, se reproduce, se hace viejita y luego muere. Ok, ese es el ciclo natural. No, ese no es el ciclo natural. Ese es el ciclo antinatural que el pecado creó en el mundo y en la creación. Pero no es como Dios lo creó. No así creó Dios las cosas. No existía la muerte, ¿no? En el ciclo de la vida de Dios era Dios da vida y esa vida es eterna, ¿no? Ese es el ciclo de la vida, vivir con Dios, gozándonos de Él para siempre, el fin último del hombre, glorificarlo a Él y gozarnos en Él para siempre. Nunca decrecerá el gozo, siempre seguirá incrementando, la vida va a ser más abundante, la vida va a ser cada día mejor en Cristo Jesús por la eternidad. Lo que nosotros conocemos como el ciclo natural de la vida no es otra cosa sino que el ciclo antinatural que creó el pecado, como ya he dicho, cuando entró al mundo. Entonces yo no puedo creer en eso, esa no puede ser la vida, porque Dios no es así. Dios no nos hizo para estar en un ciclo interminable de nacer, crecer, envejecer, morirse y pues ya, el que sigue va a vivir lo mismo y el que sigue lo mismo y el que sigue lo mismo y así pues no sé, hasta que se acabe el mundo. No, hermano, eso no tiene sentido en el plan de Dios, no tiene ningún sentido. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo David es que él entiende eso, ¿okay? Y nosotros vemos los efectos del pecado que ha entrado al mundo porque lo ha inundado e infectado todo. ¿Okay? Si no existiera pecado en un feto, no habrían, hermanos, muertes de fetos. Porque si no tuviera pecado, no hay muerte. Pero sabemos que esas cosas ocurren a causa del pecado. Dios en su misericordia y de acuerdo a su soberanía, Él orquesta todo eso para su gloria, pero es algo que entró al mundo. Y hermanos, y no solo en la muerte de un feto, pero en la muerte de cualquier ser humano, ese es el recordatorio constante de que este mundo está bajo pecado. Y de que nada escapa a la muerte a menos que sea en Cristo Jesús. A menos que sea en Cristo Jesús. Entonces, dice el punto número 2. El punto número 1 dice que nacer así no es justificación para decir, bueno, es que así nací. Bueno, es que así me hizo Dios. Bueno, pero es que yo desde chico así fui. Es que yo con ese carácter nací. Es que sabe que yo tengo un carácter fuerte. No, nada de eso es justificación de decir así nací. Pecamos, dice el punto 2, porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza corrupta que penetra en el núcleo mismo de nuestro ser y debemos arrepentirnos de eso. Hermanos, no solo debemos, nos dice el estudio, arrepentirnos y confesar nuestro pecado de acción, de lo que hacemos, sino que debemos arrepentirnos y pedirle a Dios por lo que somos. Si usted está en un día y ese día usted dice, Dios mío, gracias porque hoy tu espíritu me ha fortalecido y ha andado recto en tus caminos. Hoy no tengo nada de qué arrepentirme ni nada que confesar. Mentira. Se tiene que usted arrepentir porque seguramente pecó, pero en el supuesto que no lo haya hecho, dice el estudio, y esta es la verdad, dice uno confiesa su pecado de ser quien es. Hermanos, esa es una confesión que debemos nosotros desarrollar en nuestra oración. Una manera en que yo lo hago, hermanos, se la comparto. Si usted la entiende mejor así, si usted le sirve eso, yo le pido perdón al Señor porque yo no soy como su hijo. Estoy diciendo cuando digo, Señor, perdóname porque no soy como tu Hijo Jesucristo. Estoy diciendo, perdóname por ser quien soy. Yo no soy Jesucristo. No soy como Él. Y debería. Porque el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y yo me miro y digo, Señor, perdóname. Me he portado bien hoy, de verdad, Señor, gracias porque tu Espíritu me ha guardado. En el supuesto, porque eso es imposible, hermanos, de que no pecáramos. Aún así, tenemos una naturaleza corrupta y no somos como Jesucristo aún, los cristianos. Y pedimos perdón por eso. Mi carácter no es el de Jesús. Mis pensamientos no son los de Jesús. Como hablo, no hablo como Jesús. Mi corazón no es el corazón de Jesús. Y Señor, yo sé que tú estás haciendo una obra en mí, que poco a poco estás trabajando para conformarme a Él. Señor, pero no he llegado y me falta tanto. Perdóname.
Perdóname por eso. Y ese es el punto de esta parte del estudio aquí, que debemos pedir que el Señor nos perdone, confesar y arrepentirnos de eso. El punto 3 dice, no podemos culpar a nuestras madres ni a Adán, ya que somos realmente culpables de nuestra participación en la caída. Este punto es bastante profundo, hermanos. Dice, no, fíjese cómo dice, no podemos culpar a nuestras madres o a nuestros padres. ¿Okay? Si usted es como es, usted no puede decir, pero es que mi mamá no me enseñó. No puede decir, pero es que mi papá me trató así. No puede decir, pero es que mis padres no me enseñaron bien, y además de que no me enseñaron bien, me enseñaron mal además de todo. Eso no es excusa delante de Dios. No es excusa. ¿Okay? Y ni siquiera podemos poner como excusa o culpar a Adán de que estemos como estamos. ¿Okay? Yo no puedo decir, Señor, si no fuera por Adán, yo no fuera quien soy. Miren qué problema, miren qué lío nos metiste, Adán, ¿no? En alguna ocasión vi ahí en redes sociales un meme así. Dice, mi cara cuando yo llegue al cielo y vea yo a Adán. Y una cara así de molesto, como todo lo que ocasionaste, Adán. ¿Ah? Si tan solo te hubieras puesto firme. Y es obviamente algo cómico para reírse. Teológicamente, sin embargo, hermanos, eso no es verdad. Yo no puedo culpar a Adán de que porque él no se puso firme y cayó, nos arruinó a todos. Pobre de mí, soy una víctima. Si Adán no hubiera pecado, yo no fuera el pecador que soy. Eso no es así, hermanos. Pregunta ya, hermano. Sí, quisiera compartir un pasaje aquí respecto a eso, porque creo que nos hemos topado con esas personas así que justifican, pues, y en algún tiempo nosotros también justificábamos los pecados, pero la Biblia es clara y por ejemplo, en Romanos 5, Romanos 5:12, es un texto muy claro para poder compartir con personas cuando tratan de culpar a otros por sus pecados. Igual es el 12, pero luego voy a tratar el 18. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice el 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, Amén. No hay excusa, porque sí, Adán pecó, pero en Cristo podemos ser perfeccionados gratuitamente. Amén. Por la obediencia de Cristo. Y ahí va este tema, ¿no? Ahí va este tema. El punto 4 dice, David no solo ora por el perdón de un pecado particular que ha cometido, que obviamente tienen que hacer, sino que también pide perdón por su naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, aquí está la pregunta. De hecho, es una de las preguntas. Espero haya podido leer las preguntas para discusión. ¿Cómo yo soy responsable? ¿Cómo usted es responsable delante de Dios por la caída en pecado de todo el mundo? ¿Cómo es eso posible? Este es el argumento, o esta es la queja, más bien, que algunos tienen. Pues si Adán pecó, yo ni estaba ahí, culpa de él, ¿y yo qué culpa tengo? Hermano, iba a decir algo. Yo creo que tenemos que ver como el poder de Dios y que todo es perfecto, ¿no? Porque leyendo la lectura de Génesis, de la historia de José, vemos cuando él ya no culpa a los hermanos, sino que él ve que Dios fue el que
hizo que pecaran para poder ver que todo pasara. Entonces eso mismo tenemos que ver nosotros, que la obra de Dios es perfecta. Amén, amén. Nada más, hay cuidado ahí. Dios no hizo que los hermanos pecaran. ¿Okay? Él no es el autor del pecado, pero el pecado, una vez entrado en el mundo, tiene un propósito en el plan de Dios. ¿Okay? Entonces esa es una distinción pequeña, pero bien importante. Porque Dios no nos hace pecar, ni hizo pecar a los hermanos, sino que Él organizó que todas esas cosas estuvieran de un modo que escapa a nuestro entendimiento, y que aún esas personas pecando voluntariamente contra José, el plan de Dios se cumpliera. ¿Okay? Entonces, aquí está el punto con esto, ¿no? Porque obviamente es un poco complicado de entender. Hay una doctrina que nos permite entender esto de una mejor manera. ¿Okay? Y es esta. Adán funcionó, fue puesto como nuestro representante legal. Él nos representó en el jardín del Edén a todos los seres humanos que han de existir en el planeta. ¿Okay? Entonces, cuando Él pecó, todos pecamos en Él. ¿Okay? No somos víctimas de lo que Él hizo, sino que Él fue nuestro representante. ¿Okay? Y esa palabra es bien importante. Algunos teólogos lo llaman, Él es nuestra cabeza legal. ¿Okay? Pero lo que quiere decir es que Él nos representa. Entonces, imagínese esto. Vamos a suponer que un presidente de un país declara la guerra contra otro país. Entonces ese otro país entra en guerra, esos dos países entran en guerra, ¿y a quién van a atacar? ¿Solo al presidente de ese país o a toda la nación? Pues a toda la nación. Y uno dice, ¿pero y yo qué tengo que ver? Si el presidente declaró guerra, ¿y a mí por qué me van a atacar? Porque usted pertenece a esa nación. Sí, pero yo no hice la declaración de guerra. No, pero usted eligió a su presidente. Y cuando usted eligió, lo que haga él es como que usted lo está haciendo. ¿Okay? Entonces, en el plan de Dios, pone a Adán, y Adán toma una decisión cuando después de haber escuchado el pacto que hizo Dios con él, de obediencia, que era un pacto de obras. Si obedeces, vives. Si desobedeces, mueres. Y él, representando a toda la humanidad, decide pecar, decide desobedecer. Y entonces lo que nos acaba de leer el hermano Byron, la muerte entró, el pecado entró y con ello entró la muerte, y todo hombre ahora muere. Absolutamente todos los hombres mueren. ¿Okay? Y aún así uno pudiera decir, pero bueno, yo no elegí a Adán, yo no le dije a Adán que pecara. Pero esta es la cosa, hermanos. Si nosotros pensamos así, no estamos entendiendo quién era Adán. ¿Okay? En otras palabras, si una persona pudiera quejarse de ello diciendo, yo no puse como mi representante a Adán. Bueno, ¿y qué tal si te hubiéramos puesto a ti? ¿Crees que tú lo hubieras hecho mejor? Y la respuesta es, ni soñando. Adán había sido hecho directamente del polvo de la tierra por Dios. Directamente. En pocas palabras, de todos los seres humanos, quitando a Jesucristo que encarnó, de todos los seres humanos, Adán era el mejor representante que teníamos. No ha habido nunca uno como él. De nuevo, quitando a Jesús, que él encarnó precisamente para ser el segundo Adán. Pero vamos a quitar a Jesús por un momento. De todos los seres humanos que existen, Adán fue el mejor. Y el mejor falló. No hay manera que alguien en su lugar hubiera hecho algo mejor. Déjenme poner otra ilustración para ver si queda un poquito más claro. Vamos a suponer que frente a nosotros hay un peso de esos que alzan los hombres de gimnasio, los fisiculturistas, y es extremadamente pesado. ¿Okay? Extremadamente pesado. Entonces, alguien de nosotros que nos represente debe cargarlo. ¿A quién elegiríamos? Hermanos, claro que no me elegirían a mí, ni elegirían al más flaco, ni al más débil. Elegiríamos al más fuerte, ¿verdad? Para ver si lo levanta. ¿Ok? Entonces, se ríe de mí la hermana Tatiana. Entonces, imagínese que aquí hay un hombre fuerte, porque así, si uno hace así, así que imagínese que aquí hay un hombre bien fuerte. ¿Ok? Entonces, decimos que él lo levante. Y todos estamos de acuerdo en una cosa. Si él no lo puede levantar, nadie aquí puede. Así que elegimos al más fuerte. Y va ese hombre muy fuerte, un hermano que tengamos muy fuerte,
intenta levantar ese peso y no puede, hasta que se da por vencido. ¿Okay? ¿Quién perdió? Pues todos. Y si alguien viene y dice, ninguno aquí pudo levantar eso, dice, no, es que no lo intentamos todos. Pero si el más fuerte ya lo intentó y no pudo, claramente, aunque tú lo intentaras, no vas a poder. Porque si el más fuerte no pudo, mucho menos cualquiera de los que estemos acá. Entonces, ese es el punto con la representación de Adán. Él era lo mejor que tenía la humanidad y que ha dado la humanidad, fuera de Cristo, repito. Y él no pudo. Por lo tanto, Dios con justicia dice, todos son pecadores. Porque si ese no pudo, nadie puede. Y ahora vamos a lo que estaba comentando el hermano Byron en ese capítulo 5, versículo 18. ¿Qué cosa dice? Pero vino un segundo Adán. Y en Cristo Jesús, que Él es el poderoso, Él sí puede. Y aquel que lo tiene por su representante, es como que Él lo haya hecho. Entonces no hay injusticia en Dios. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, por esa transgresión que cometió ese hombre, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Así por un hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo, vino y porque Él sí puede, todos los que estén en Él, pueden en Él. Entonces, hermanos, así es como funciona esto. No tenemos motivos para culpar a Adán. Nosotros estamos infinitamente y más profundamente envueltos y sumidos en el pecado que Adán mismo, o igual que Adán, pero también en Cristo Jesús somos perdonados nuestros pecados porque Él sí pudo. Entonces no hay injusticia de Dios, tenemos hermanos, culpabilidad en la caída de la humanidad porque todos somos pecadores. Después el inciso I dice la oración por perdón, dice tendemos a orar por perdón en general cuando deberíamos estar orando por el perdón particular de pecados específicos, pidiendo por un corazón limpio. ¿Qué es esto? Hermanos, en términos prácticos, cuando estemos confesando nuestros pecados, que Dios nos escuche decir, Señor, perdóname por mis pecados. Y listo. Señor, creo que lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? No podemos ir a decir, Señor, si en algo te ofendí, si en algo te ofendí. No, hermanos, debe ser específico. El tiempo de confesión con el Señor debe ser aquello que nosotros sabemos. Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos trae convicción de pecado y nos dice, esto estuvo mal, esto es pecado. Confesémoslo a Dios de manera específica. ¿Okay? De manera específica. Perdóname, Señor, porque mal contesté a mi esposa. Perdóname, Señor, porque cuando tal cosa sucedió, yo reaccioné así, hice esto, Señor, y eso está mal. ¿Okay? Tratemos siempre, hermanos, yo sé que no necesitamos el texto específico de la Escritura. Si yo sé que mentí y Dios me dice, hey, para de mentir. No necesito un texto de la Biblia para entender que estuvo mal mentir. Pero muchas veces ayuda, sobre todo en esos pecados que tratamos de, recuerda esta palabra, racionalizar, justificarnos delante de Dios. Ayuda que digamos, Señor, tu palabra dice tal, tal y tal y tal. Y yo hice tal y tal y tal. He pecado contra ti, Señor. Porque nos confrontamos directamente con la palabra. Señor, esto fue lo que hice y tu palabra dice esto. Perdóname, soy pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Te he ofendido. Entonces debemos ser específicos, hermanos, no solo de manera general, sino de manera particular, ¿ok? O específica. De manera general es cuando uno dice, Señor, perdóname, porque sé que soy pecador, Señor, y perdóname por mis pecados. A lo que sigue, que ya quiero llegar a las peticiones. No, hermanos, es de manera específica pedir por los pecados que cometemos. Dice también David, perdón, hermano. Hay una pregunta. Sí. Por ejemplo, el ejemplo que está poniendo, si una mañana, por decir, por ejemplo, yo salgo y por cualquier cosa o motivo levanto la voz y obviamente hiero a mi esposa. Entonces, en el momento pues que me voy, por ejemplo, reconozco que he pecado. Entonces, y en ese camino yo le pido perdón al Señor. Entonces, pero ahí termina. Entonces, debo, si es sincero ese arrepentimiento,
debo también pedir perdón a quien he herido. Claro. Porque si no lo hago, entonces estoy siendo mentiroso aún con Dios. Claro. Por supuesto, hermano. Por supuesto. No se puede hacer una cosa sin la otra. Vamos a tomar el ejemplo que pone el hermano con respecto, obviamente está hablando de un matrimonio, ¿verdad? Un hombre no puede decir, ofendí a mi esposa y uno sabe, dice, ok, yo sé que lo ofendí. Ok, toca pedir perdón, ¿no? Y ok, pero ya le pedí perdón a Dios, así que ya está, ya estoy bien. No creo. No creo que Dios está contento de que hayas ofendido a su hija y que tú le digas, discúlpame, pero ella que se quede así. Y no solo eso, hermanos, creo que es algo natural de sentir, no se siente uno bien, hay algo que no está bien y uno quiere solucionar eso. ¿Okay? Entonces obviamente van de la mano esas dos cosas, ¿no? Pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona que hemos ofendido. En este caso, el ejemplo que pone el hermano sería la esposa, ¿okay? Pero va en ambos lados, va para con los hijos, va para con la gente que nos rodea, va para con otros hermanos, y no es fácil pedir perdón porque perdón requiere humillarse y somos orgullosos de ir y decir, de nuevo, hacemos lo que hemos visto que no debemos hacer. Vamos y pedimos ese perdón, pero, ¿no? Y nuestra carne dice, pero ponte una excusa. Pide perdón, pero ponte una excusa. Y tenemos que luchar contra esa naturalidad que tenemos en nuestro pecado, hermanos. Es decir, bueno, sí, yo hice mal, pero tú también. Si vas a pedir perdón, vas a hablar de ti, de tu pecado. Si la otra persona se va a arrepentir y también va a pedir perdón por algo, gloria a Dios. Y si no, no eres juez. Estás yendo a pedir perdón. Estás yendo a humillarte, no tienes derechos, ¿no? Vas a clamar por misericordia, ¿no? Entonces uno se disculpa, uno pide perdón y ya está. ¿Okay? No se trata de quién tiene la razón, se trata de que yo he pecado y yo necesito estar en paz para con Dios y para con, obviamente, contra quien yo haya pecado. ¿Ah? Y si la otra persona recibe ese perdón, otorga ese perdón más bien, gloria a Dios. Y si no, pero usted ya hizo lo que tenía que hacer y usted está bien y en paz en su corazón para con Dios. Entonces sí es necesario. Gracias, hermano, por mencionarlo. Dice, punto 2 del inciso I, David afrontó las consecuencias de sus pecados y tomó el castigo resultante, luego alabó a Dios al final. Note cómo David, hermanos, en ese texto de Salmo 51, él pide perdón, él reconoce que si Dios ejerce justicia, haría bien. Y en 2 de Samuel vemos que las consecuencias del pecado de David fueron graves y él asumió las consecuencias, y esa debe ser nuestra actitud. Si el Señor decide perdonarnos y aminorar las consecuencias o cambiar las consecuencias de una manera que quizá no sean tan perjudiciales en este mundo para nosotros, gloria a Dios por eso. Pero si Él da consecuencias a causa del pecado, las asumimos y decimos, ok, creo que poníamos el ejemplo de aquel hombre, ¿no? Que es un asesino y luego lo condenan a un número de años en la cárcel, y en la cárcel conoce al Señor, él se arrepiente, viene a Cristo, verdaderamente nace de nuevo en el Señor, es un hijo de Dios ahora. Pero él no está esperando que ahora el juez le diga, como ya eres cristiano te voy a liberar, ¿no? Él está consciente que debe pagar las consecuencias. Si en eso, a lo mejor por su buena conducta, a lo mejor por su buen comportamiento, a lo mejor por muchas cosas, le reducen la condena o lo dejan libre, gloria a Dios, es la misericordia de Dios. Pero si lo hacen pagar hasta el último día de su condena, también él va a decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor, que me ha perdonado mis pecados. Entonces eso también debemos tener en cuenta nosotros. Un corazón, número 3, un corazón quebrantado y contrito debe ser nuestra actitud cada vez que oramos. Ahí está de nuevo, el estudio nos vuelve a recordar, esa es la actitud de alguien que está en oración, está, hermanos míos, clamando por esa misericordia, lo hace con un corazón contrito, con un corazón quebrantado. Necesitamos contrastar la belleza de la santidad de Dios con una confesión fresca de nuestras transgresiones ante Él en un espíritu de contrición. Entonces, de nuevo, esto ya había aparecido antes de otra manera y con otras palabras, pero el punto es este. Para nosotros poder desarrollar ese dolor por haber ofendido a Dios, solo lo podemos hacer cuando entendemos por la Escritura la belleza de su santidad. Qué tan impresionante es la santidad de Dios. Y uno no quiere dañar eso. Uno no quiere ofender eso. Uno no quiere manchar eso de ninguna manera.
Entonces, si nuestro pecado ofende a Dios, es un intento de destruir la santidad de Dios. Entonces, mire cómo es esto, ¿no? Cómo somos de pecadores y en qué poco concepto, qué bajo concepto tenemos la santidad de Dios. Si usted mira, vamos a poner una mascota, un cachorrito. Ahí imagínese usted un perrito de los más bonitos que usted puede imaginar, así bebé. Como dirían aquí, super cute, ¿no? Así súper tierno, súper bonito. ¿Ah? Y está el perrito ahí jugando. Y que venga un hombre, y estando el perrito ahí jugando muy bonito y todo, le da una patada, mira así, ¡pah! Y sale ese pobre perro por allá volando. ¿Cuál sería nuestra reacción si presenciáramos eso? Nos parte el corazón, hermanos. Diríamos, qué cruel, qué animal es este. El animal no es el perro, el animal es el hombre que viene y le da una patada. Y si lo grabaran y lo suben a redes sociales, hermanos, capaz que se manifiestan los ambientalistas, ¿ah? Y empiezan a decir que capaz que quieren la cadena perpetua para ese hombre que pateó el perro. Y hermanos, no es justificar al hombre, está haciendo un acto cruel, eso es crueldad. Pero es un perro, es lo que es. Por muy hermoso y bonito que sea, es un perro, es lo que es. De nuevo, no estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien lo que hizo. Lo que quiero hacer es comparar cómo nuestra mente humana mira eso y se ofende, se duele, ¿ah? Voltea la cara quizá. Pero no somos capaces de comprender y apreciar la belleza de la santidad de Dios. Y que cuando alguien peca, está haciendo algo infinitamente peor que patear a un perro muy bonito y muy cute. Lo estamos ofendiendo, es un intento de destruir su santidad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vemos eso y nos debe, hermanos míos, chocar, nos debe incomodar. Debemos sentirnos mal por ver eso. No debemos acostumbrarnos, hermanos, a ver pecado y decir, bueno, no pasa nada. Bueno, es que así es la sociedad, bueno, es que así es la gente. No, hermanos, eso nos debe incomodar. Nos debe incomodar decir, eso está mal, eso es crueldad, eso es perversidad. ¿Por qué? Porque lo que está siendo atacado, de nuevo, no es un perrito muy bonito, es la belleza profunda de las perfecciones de Dios, su tremenda santidad, que es hermosa en una manera que no podemos imaginar. Pero por eso Dios nos ha dejado la Biblia para entenderla, para conocerla. Entonces, cuando nosotros rompemos esa santidad, no nos debe dar igual. Debemos decir, qué cosa tan horrible. Ahora imagínense que en nuestra confesión, esos que están intentando manchar o entorpecer o quebrantar la santidad de Dios, soy yo. Entonces digo, Señor, perdóname. No soy capaz de entender la profundidad de tu santidad y cómo mi pecado mancha este mundo que tú has hecho en perfecta santidad. Y yo quiero ser como tú. Entonces, hermanos, ahí está el punto que quiere hacer aquí el autor del estudio, que es R.C. Sproul, que veamos eso, ¿no? Es una cosa importante que entendamos. Esa es la actitud que debemos tener. Entonces, por eso dice ese punto 4, necesitamos contrastar la belleza de la santidad de Dios con una confesión fresca de nuestras transgresiones. He transgredido la ley de Dios. Muy bien, hermanos, vamos entonces a ver cómo están de entendimiento. Hay aquí unas preguntas de estudio y queremos también tomar un tiempo a ver si pasaron por las preguntas de discusión y vinieron preparados. Ok, vamos a empezar entonces. Preguntas de estudio. Dice la primera pregunta, ¿el acto de confesión es necesario solo en la conversión y es opcional después que una persona es salva? ¿Verdadero o falso? Falso, hermanos, pero por supuesto que es falso. Nos es necesaria la confesión, nos es necesario el arrepentimiento en nuestra conversión, obviamente. Pero eso es así todos los días de la vida del cristiano. Todos los días oramos y confesamos nuestros pecados. Todos los días pecamos y debemos ir y confesar al Señor nuestros pecados. Así que eso es falso, no es necesario solo en la conversión. Es necesario todo el tiempo. 2.
¿Qué término representa el deseo de escapar y no pagar el costo por nuestro pecado o tener miedo al castigo y sus consecuencias? Atrición, correcto, ahí está esa palabra, atrición. Así que inclúyala en su vocabulario, inclúyala en su conocimiento como cristiano. Atrición. Entonces dice una persona, esa persona está arrepentida, tiene atrición, ¿okay? Tiene miedo de pagar el costo de sus pecados. 3. En el Salmo 51, ¿cuál de las siguientes opciones mostró David en su oración de confesión por su pecado? Opciones: culpa a los demás, remordimiento genuino, responsabilidad parcial o racionalización. Tuvo un remordimiento genuino. Recuerde cuando Natán el profeta lo confrontó a través de esa historia que le contó, él se dio cuenta y él tenía un remordimiento genuino, un arrepentimiento genuino por lo que había hecho. Por eso es que David fue perdonado. 4. Cuando se enfrentó a su pecado, David se entregó a la misericordia de la corte y evitó pedir a Dios por... ¿Qué cosa evitó David pedir? ¿Qué cosa es lo que no quiso David? Justicia. Justicia, hermanos. Oh, dijo David, no puedo decirle a Dios o pararme delante de Dios y pedirle justicia. Tengo que pedirle misericordia, ¿verdad? 5. Tras la confesión, Dios remueve nuestras transgresiones y hace ¿cuál de las siguientes respuestas? A. Nos trata a nosotros y a nuestros pecados de manera justa. B. Olvida que somos pecadores. C. No recuerda más nuestros pecados. O D. Concede el perdón condicional. Letra C. C de casa. No recuerda más nuestros pecados. ¿Okay? No recuerda más nuestros pecados. 6. Una persona realmente penitente reconoce que Dios tiene todo el derecho de hacer... ¿Cuál de las siguientes respuestas? Destruirlos. Letra B. Entonces, ahí está, hermanos. Recuerda, esa palabra penitente es solo sinónimo de arrepentida. ¿Okay? Entonces, una persona que tiene un verdadero arrepentimiento reconoce que Dios debiera destruirlo a causa de su pecado. Y por último, vamos a finalizar, hermanos, comentando estas preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Dice la pregunta número 1. ¿Cómo responderías a alguien que dice que los cristianos genuinos no pecan ni necesitan confesión? ¿Qué le diría a una persona así? Yo no sé si alguien le dijera esto, pero dicen por ahí que hay una denominación que enseña eso. Obviamente eso es falso, es una falsa enseñanza. Que el cristiano una vez que viene a Cristo ya no peca. ¿Qué le diría a una persona así? Primera de Juan, ¿cuál, brother? Amén, amén. Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. ¿Okay? Eso es fácil porque dices, no pecas, pues no me conoces y soy cristiano. Y lo peor, no te conoces a ti mismo, ¿no? Porque ¿cómo no vas a pecar? O sea, somos pecadores y por eso necesitamos a Cristo. ¿Cuáles son algunas distinciones entre el arrepentimiento verdadero y el falso? Así alguien que rapidito me diga, hermano, arrepentimiento verdadero, esto. Arrepentimiento falso, esto. ¿Qué podemos decir al respecto? Que si me arrepiento, no tengo que volver a pecar. Pero voy a volver a pecar. Ese es mi problema como ser humano. Reconocemos de que fallamos, que ofendimos al Señor. Amén, amén. Y nos duele, le pedimos perdón y no volverlo a hacer. Amén. 10 para la hermana, muy bien. Arrepentimiento verdadero, ahí está, dijo varias cosas. La clave y esencia, me duele haber ofendido a Dios. Obviamente, lucho para no volver a caer en ese pecado. No quiere decir que lo confieso y como ya lo confesé, pues al rato puedo volver a regresar a lo mismo. Total, luego lo vuelvo a confesar. No, cuidado. Ok, gracias hermana, muy bien. ¿Y cuál sería una característica del arrepentimiento falso? Vivir confesando quizá el mismo pecado. Ok, ¿y por qué pasaría eso? Una fe falsa, muy bien. ¿Y por qué no me duele haber ofendido a Dios? Si acaso tendré, ¿qué cosa? Atrición, ¿okay? Miedo a las consecuencias, pero mientras no me descubran, yo tranquilo, ¿no? Entonces eso sería un arrepentimiento falso. 2.
¿Qué quiso decir David en el Salmo 51 cuando dijo que era contra Dios y solo contra él que había pecado? Porque él se merece toda la gloria. Ok. ¿Algo más? Algo más que... ¿A qué se está refiriendo David? A la ley de Dios. A la ley de Dios. En última instancia, él había roto la ley de Dios. Recuerde, había pecado contra otros seres humanos. Claro. Pero él entendía que aunque eso es un problema, hay un problema más grande que él iba a enfrentar. Haber roto la ley de Dios. ¿Okay? Haber roto la ley de Dios. Ok, después dice, ¿cuál es la relación entre la santidad de Dios y nuestra necesidad de confesión personal? En otras palabras, hermanos, para que nos entendamos más claramente, cuando dice cuál es la relación, significa, ya que Dios es santo, ¿ok? ¿Por qué es que yo tengo? ¿Qué es lo que hace que yo necesite confesar mis pecados? Me acerca más al Señor porque por causa del pecado pues, Dios está separado. Entonces, y para yo poder tener esa cercanía a Dios, debo confesar verdaderamente, arrepentido verdaderamente para que Dios quite mis pecados. Amén, amén. Buena respuesta, brother. Ahí está, ¿no? Él es santo, yo soy pecador. ¿Cómo me acerco a Él? Solo por Jesucristo. Y aún estando en Jesucristo, mi pecado personal me impide de crecer como debo, porque yo necesito estar cerca de Dios para crecer como debo. Entonces, mi pecado siempre es un estorbo a mi crecimiento. Pero si lo confieso, entonces ese estorbo desaparece. 3. ¿Por qué nacer en pecado no justifica nuestras acciones pecaminosas ni disminuye el grado de culpa? ¿Por qué no podemos decir, pero es que Señor, yo nací así? ¿Por qué eso no es algo que el cristiano no puede decir? ¿Por qué razón? Eso no es justificación, pero ¿por qué? Como una vez dijo alguien, sé que eso es verdad, pero no sé explicarle cómo, ¿no? Eso. Hermano, no somos víctimas, recuerde eso. No somos víctimas. Pecamos porque queremos, porque nuestra voluntad corrompida queremos hacerlo. Nadie peca por accidente. A veces decimos, ¿no? Es que caí en pecado. Y ese caí es como que tuve un accidente, ¿no? Como que estoy caminando y no vi ese hueco y me caí. El pecado no es así. El pecado es un acto voluntario del hombre pecador. Va y peca porque decidió pecar. Nunca es por accidente. Nadie peca por accidente, hermanos. Nadie. No hay pecados accidentales. Cada acto de pecado lo hacemos porque nuestra voluntad nos impulsa a hacerlo. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo que restrinja nuestro pecado, cambie nuestra voluntad, nos vaya transformando a la imagen de Cristo para que nosotros dejemos de pecar cada día más mientras crecemos en Él. ¿Cómo somos realmente culpables de nuestra participación en la caída de Adán cuando no estábamos allí? Muy bien, hermana. 10 para la hermana. Eso. Porque él fue nuestro representante legal. Y si él no pudo, es lógico que si a mí me hubieran puesto ahí, iba a ir corriendo a buscar ese fruto. ¿No? Así es. Entonces, si Adán fue y cayó, yo hubiera caído más rápido que él. Capaz que dice Dios, del árbol del huerto que está de ese no comerán. ¿De cuál? ¿De cuál? Porque como ya me dijeron que no debo agarrar ese, nada más para ir a ver, ya hubiera ido para allá. Entonces, soy culpable de obviamente de mi condición pecaminosa, y Adán, aunque él pecó y nos arruinó a todos, no quiere decir que yo soy una víctima de eso, sino que yo soy culpable en Adán. Yo morí en Adán, yo pequé en Adán, pero gracias a Dios, como nos leyó el hermano Byron,
ahí en Romanos 5, también en Cristo Jesús yo he sido justificado por sus justicias. Y el punto 4 es, ¿qué quiere decir o qué se quiere decir en el estudio? Obviamente el estudio que lo hizo el doctor Sproul, dice que tendemos a orar por el pecado en general cuando deberíamos estar orando por el perdón en particular de pecados específicos. ¿Cuál sería la diferencia, hermanos, entre orar de manera general por los pecados y orar bíblicamente como debiera ser por pecados particulares, por pecados específicos? ¿Cuál es la diferencia? Debemos confesar uno a uno cada pecado. Amén. Amén. Así es, hermano, ser específico por nombre y apellido. Este es el pecado, Señor. Esto es lo que cometí contra ti hoy. Y hermanos, la verdad es que cometemos muchos más pecados de los que siquiera nos damos cuenta. Pero Dios nos llama a aquellos de los que claramente el Espíritu Santo nos muestra, hijo, esto está mal. Hijo, estás pecando. ¿Okay? Y Él trabaja así en nosotros. Si Dios nos mostrara en un día todos los pecados que cometemos, hermanos, esa oración sería hora solo de confesión. ¿Okay? Pero el Señor trabaja en áreas específicas de nuestra vida y nos deja saber a través de que el Espíritu nos redarguye para mostrar nuestro pecado, hermana. Es como te dije en la última sentencia en el 4 de la oración por perdón, parte de eso que dice, necesitamos contrastar la belleza de la santidad de Dios con una confesión fresca de nuestras transgresiones ante Él en un espíritu de contrición. Entonces, cada día, como decíamos, estamos en la lucha de la santificación, de eso, pero cada día le pecamos contra Él, y aunque Él nos va limpiando de esos pecados que le entregamos a Él y nos ayuda a vencer, constantemente algo nuevo viene saliendo. Entonces, es fresca la oración y la confesión tiene que ser del día a día y de constante. Decía el hermano Super Michelin que en todo tiempo uno puede estar en esa oración porque es constante nuestro pecado hacia Dios. Entonces, Así es, hermanos, así es constante y debemos constantemente estar en el Señor, en esa lo que se conoce coram Deo, ¿no? Que significa entender que todo lo que hago, lo hago delante de Dios, en la presencia de Dios. Él no se va. Cuando acaba mi oración, cuando acaba mi tiempo de oración, Él no se va y me dice, qué bueno que ya hablamos, nos vemos otro día, nos vemos mañana. No, Él continúa conmigo todo el tiempo. Yo continúo estando delante de Dios. Mi vida y la vida de todo cristiano se desarrolla de esa manera. Es coram Deo, es delante de Dios que hacemos todo lo que hacemos. En ningún momento Él desaparece de la escena y nos dice, nos vemos otro día luego. Él está conmigo, entonces es constante, por supuesto. Muy bien, hermanos, entonces vamos a orar para despedirnos hoy. Y ahí vaya avanzando en el estudio, ¿ok? Ahí va, la próxima semana, primeramente Dios, tendremos la sesión 4. Así que vaya avanzando en el estudio de nuevo para que de primera mano usted vaya siendo un discípulo independiente también, que pueda seguir estudiando por esa cuenta propia y vayamos aprendiendo todos. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te agradecemos tu misericordia. Gracias, Señor, que tenemos acceso, Señor, por tu Hijo Jesucristo al trono de la gracia y podemos confesar, Señor, nuestros pecados delante de ti. Señor, ayúdanos, Señor, pon en nosotros esta convicción, Padre, que nos has dado la confesión de pecados para nuestro bien, Señor, solo para nuestro bien, Padre. Tú no estás obligado a perdonar los pecados de nadie, Señor. Y sin embargo, por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu gracia, Señor, tú decides darnos, Señor Padre, el perdón de nuestros pecados en tu Hijo Jesucristo, y nos pides que vengamos a confesar delante de ti, Señor, nuestras transgresiones. Señor, te pedimos que, Señor, podamos vivir bajo esa convicción, Señor Padre. Te pido por todos mis hermanos aquí, Señor, y por todos los que, Padre, no estando aquí, Señor, también están aprendiendo y creciendo en ti, Señor Padre. Te pedimos por ellos, guárdalos donde estén, Señor. Y te pedimos que nos permitas también llegar con bien, Señor, a nuestro hogar, Señor, a nuestra casa. Pasemos una
una noche de descanso, Señor, para honrarte mañana con nuestra vida cuando despertemos, a ti te place. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.